Bien. ¿Qué pasa si mu x fuera 0 y o mu y fuera 0? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría con la covarianza? Pues terminaría siendo 0. Más bien terminaría siendo 1 entre n por la sumatoria e igual a 1 hasta n de xy por y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si se fijan. ¿Eso como a qué se parece? ¿A quién se parece esa formulita? Les voy a dar una pista. Vamos a poner que x es igual a 1, 2, 3. Y y es igual a 2, 3, 1. Si ahora yo digo la covarianza de x es igual a 1 entre n, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy por y. ¿Cómo quedaría eso? Sería 1 entre 3, ¿verdad? ¿Ok? Que multiplica a 2 más 6 más 3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Y esto nos da, bueno, aquí la media no va a ser 0, pero lo voy a dejar así, ¿ok? Entonces, aquí nos da, pues, 9, 11 tercios. Bueno, esta operación, ¿qué les recuerda? es como a un promedio o el cálculo de la energía, nada más que pues ahí sería con 2 señales. Ok, es algo relacionado a la energía. ¿Qué calcula la covarianza? La relación que hay entre dos variables, ¿verdad? Entonces retomemos esta idea. Si alguna de las medias es 0, la covarianza nos queda así. Viendo este ejemplo, ¿qué les recuerda la covarianza? ¿Qué recuerda? ¿A qué se asemeja? ¿A quién se asemeja? ¿A quién se parecerá?
Pues ahí, por ejemplo, si X fuera igual a Y, pues sería básicamente la energía de X. Ajá, así es. Y si estamos hablando de X y Y, estamos hablando de la relación que hay entre dos variables. A ver, les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan de la correlación cruzada? Sí. ¿Cómo era la correlación cruzada? Era similar a la convolución, pero nada más que no se invertía una de las señales. Ok. La correlación cruzada no sería como que una familia de covarianzas con medias normalizadas a cero. No se habían puesto a pensar en eso. ¿Para qué usamos la correlación? Para ver cómo se relaciona una variable con otra, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que conocemos como señal de correlación es en realidad un conjunto de covarianzas donde mu X y mu Y, pues simplemente se descartan. Y estas covarianzas consisten en que voy a sacar la covarianza de una señal respecto a otra que voy a estar moviendo. Si se fijan, entonces voy a estar buscando la relación que hay entre una señal y otra, donde una de las señales la voy a estar moviendo para ver dónde, en qué combinación tengo una mayor relación. Ese es el origen de la correlación cruzada. No lo habían pensado de esa manera. No. Pero sí se entiende la relación que hay entre una cosa y otra. Entre lo que es covarianza, coeficiente de correlación y correlación cruzada. Si se fijan, en las tres son pues básicamente lo mismo, solo que la covarianza es la relación que hay entre dos variables. El coeficiente de correlación es esa covarianza pero normalizada para que te dé siempre de -1 a 1. Y la correlación cruzada es una familia de covarianzas donde vas a buscar qué combinación de señales te da la mayor relación. ¿Se fijan? Solo que ahí pues se obvia la media para facilitar los cálculos. Y al final pues te queda como una fórmula similar a la convolución, que se puede representar de una manera muy similar a la convolución porque la operación es muy similar, excepto que no se refleja en la señal. ¿Por qué? Porque estamos buscando la mejor combinación entre una señal y otra donde nada más la vamos desplazando para ver en qué índice se parece más. Entonces, las tres, al final de cuentas, buscan la relación entre dos variables. Solo que lo hacen de manera, pues con mecanismos similares, pero con ciertas modificaciones para que funcionen un poco mejor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas de esto? No. Dijo que lo de 1 entre n menos 1 lo íbamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí, eso se ve en un tema que se llama estimación de parámetros.
ahí vamos a ver en maximum likelihood y maximum a posteriori cómo es que podemos a través de las diferentes funciones de distribución, como la normal, la gamma y todas las funciones de distribución, encontrar los parámetros estadísticos para poder describir cada función de distribución. Y ahí se va a ver bajo qué casos se hace el 1 entre n y bajo qué casos se usa el 1 entre n menos 1. ¿Sale? Pero eso pues ya es competencia de la unidad 4. ¿Ok? Sí. Pero pues básicamente, bueno, adelantándonos, agarra la función de la, ¿cómo se llama? De la gaussiana y derívala respecto a la media y vas a obtener el promedio. O si la derivas respecto a sigma, vas a obtener la fórmula de la desviación estándar, pero sin el n-1. Y ya con máximo a posteriori se hace ese ajuste. Pero bueno, eso ya es otro tema. Si no entendieron lo que les dije, no se apure. Por cierto, ya empezamos a grabar la clase. Sí. Miren, Williams empezó a grabar. Bien. Vamos a ver ahora características. Tiempo, frecuencia. Ok. Bien, características, tiempo, frecuencia. Y vamos a empezar por un algoritmo para hacer características de frecuencia, que es la transformada corta Fourier. ¿Alguien ha escuchado sobre la transformada corta de Fourier? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, Ajá. pues es transformar en intervalos pequeños de tiempo. Así es. Bueno, se le suele representar por sus siglas en inglés. Short Time Fourier Transform, ¿verdad? Y la transformada corta de Fourier de una señal, se me cambió color. Pues es básicamente una transformada bidimensional. Bueno, si la señal es de una dimensión, vamos a obtener una transformada bidimensional, donde vamos a tener un índice m, que son los desplazamientos, y un índice w, que es la frecuencia. Entonces, pues esto va a ser a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de la señal multiplicada por una ventana de tiempo, ¿verdad? Déjenme. Aquí le pongo W para no confundir como con la omega. Entonces, y esta ventana de tiempo pues va a ser para hacer desplazamientos de la siguiente manera. Si hablamos de la transformada de Fourier, nosotros podemos tener por aquí nuestra señal. ¿Sí? Podemos tener por aquí nuestra señal, que puede ser así. ¿De acuerdo? Y esa señal en la frecuencia ¿qué me va a decir? Pues que
tienes aquí, pues, tres frecuencias, una baja, una media y una alta, ¿verdad? Pero el problema es que no podemos ubicar quién es esta frecuencia, en qué parte del tiempo sucede esta frecuencia, en qué parte del tiempo sucede esta frecuencia y en qué parte del tiempo sucede esta frecuencia. Entonces, lo que hace la transformada corta de Fourier, ¿qué es? ¿Alguien me lo pudiera explicar? ¿Alguien me pudiera explicar qué es lo que hace la transformada corta de Fourier? Pues, así como dijo Raúl ahorita, hace la transformada de Fourier en ciertos intervalos de tiempo para determinar qué frecuencias se presentan en ese pedazo de la señal. Así es. Vamos a dividir. Aquí lo voy a acercar a dos cuadrículas. La señal, aquí la divido en tres porciones, en tres intervalos, y luego saco la transformada de Fourier de cada intervalo, ¿verdad? Eso viene definido en esta ventana, que está aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a obtener aquí tres transformadas, ¿verdad? La transformada de X 1, W, transformada de X 2, W, y la transformada de 3, omega. Entonces, en la de 1, vamos a ponerle aquí los intervalos, ¿verdad? Pues va a venir, me va a estar diciendo que en esa se presenta esta frecuencia, perdón, es la frecuencia media la que se presenta en 1. En 2 se presenta la frecuencia baja. Y en 3 se presenta la frecuencia alta. Y pues qué padre, ¿no? Podemos ubicar en qué porción del tiempo sucede cada frecuencia. Eso es una ventaja muy grande, ¿no? Pero hay un problema con esto. ¿Alguien me pudiera decir cuál es la desventaja de la transformada corta de Fourier? Tiene esa ventaja muy grande, pero por ahí tiene una desventaja. Que conforme más se achique la ventana en la que se va a aplicar la transformada de Fourier, se pierde más resolución en Fourier. Así es. Allí, en realidad, en este dibujo que hice, de hecho, estamos mintiendo. Ya que como es una ventana más chica, voy a obtener una frecuencia así. ¿Sí? En las bajas frecuencias voy a obtener una frecuencia así. Y en la otra, pues pasar así. Y bueno, en este ejemplo no hay tanto problema. Tenemos un ejemplo donde es una señal donde las frecuencias están muy marcadas, pero ya una señal de audio normal, pues sí va a tener muy mezcladas las frecuencias. Esa es la desventaja más fuerte que tiene la transformada corta de Fourier. Pero de cualquier manera, yo puedo utilizarla para acceder características y crear un vector bidimensional, bueno, una matriz donde yo puedo ubicar la amplitud y la frecuencia, la amplitud máxima y la frecuencia. Que aquí yo puedo aplicar
voy a obtener la amplitud 1 con la frecuencia 1, la amplitud 2 con la frecuencia 2, la amplitud 3 con la frecuencia 3. Entonces, aquí fácilmente yo puedo recrear un vector que me diga amplitud 1, frecuencia 1, amplitud 2, frecuencia 2, amplitud 3 y frecuencia 3. Y este es mi vector de características. ¿Sí? Y con este vector puedo describir la señal en el tiempo, pero en vez de utilizar los n componentes, utilizo, en este caso, 6 componentes. Si lo observan. Entonces, con la transformada corta de Fourier puedo describir de una manera muy sencilla la señal. Bueno, yo creo que por lo que me dicen de que conocen ya esta transformada, pues ya queda claro cómo está la transformada corta de Fourier. Sin embargo, no sé si de todas maneras hay alguna pregunta o alguna duda acerca de la transformada corta de Fourier. No, yo no. ¿No? Muy bien. Otro tema, descriptores de Fourier. ¿Alguien conoce lo que son los descriptores de Fourier? No. Bien. Para describir los descriptores de Fourier, vamos a empezar poniendo la siguiente gráfica. Supongamos, yo aquí tengo pues una figura, pero esta figura la voy a proyectar en un plano cartesiano. Los descriptores de Fourier aplican para cualquier figura, ¿ok? De cualquier dimensión, pero ahorita lo vamos a explicar en 2 dimensiones. Entonces, tengo aquí esta figura, ¿sí? Yo voy a hacer un plano cartesiano XY, ¿sí? Y voy a sacar su centro de masa. Vamos a suponer que este punto sea el centro de masa de la región. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es trazar una serie de vectores bajo una secuencia que van desde mi centro de masa hacia cada punto. A este vector yo le voy a llamar R. Entonces obtengo la distancia R de mi centro de masa a un punto del borde o el perímetro de mi región. Y luego, después de que saco esa R, saco el siguiente radio del centro de masa al siguiente punto. Y luego, otra vez saco el radio del centro de masa al siguiente punto y así sucesivamente. Bajo una secuencia en contra o a favor de las manecillas del reloj, voy sacando un vector que va a ser R y va a estar en función de n, donde R de n es el conjunto de radios que van desde, aquí mi centro de masa le voy a poner X, Y, S, que van desde el centro XC
y C hasta cada uno de los puntos del perímetro de la región. Entonces, pues básicamente R de n, donde n pues se refiere a cada uno de los puntos del ¿cómo se llama? Del perímetro, pues va a ser la raíz de x de n al cuadrado más y de n al cuadrado. ¿Sí? N pues va a estar desde 1 hasta n mayúscula, donde el punto 1 es el primer punto y n pues es el último punto que trazo ya cuando se le da una vuelta a toda la región. De tal manera que n, de hecho, pues sería el perímetro de la región. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. ¿No? Bien. Entonces, si yo veo esto, lo primero que podemos notar es que voy a poder convertir una señal de cualquier dimensión en una dimensión. Porque R, de hecho, puede ser la sumatoria, bueno, la raíz cuadrada de la sumatoria de n igual a vamos a ponerle de i igual a 1 hasta i mayúscula de xi por n al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una figura de i dimensiones, 3, 4, 5, 10 dimensiones, y lo que voy a obtener es un simple vector que para el caso de la figura que estamos haciendo, pues bueno, pues voy a obtener algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Por lo pronto, ya reduje ya reduje el tamaño de mi figura. Una figura de cualquier dimensión la puedo reducir a una dimensión. Y ahí ya reduje mi espacio de características, pero eso no es el descriptor de Fourier. El descriptor de Fourier es nada más y nada menos que la transformada de Fourier de esa figura, por ejemplo. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso es, de hecho, sacar R de K, donde R de K pues es la siguiente. ¿Quién es R de K, chavos? La transformada discreta de Fourier de R de n. Así es la transformada discreta de Fourier de R de n. Entonces, resulta de que esta transformada pues va a tener una magnitud. Y la magnitud normalizada respecto al componente cero es el descriptor de Fourier.
Ese es el descriptor de Fourier. Punto. ¿Cómo es que sabemos características a partir de ahí? ¿Alguna idea? ¿No se nos ocurre alguna idea? Bien, vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ver. Tengo aquí un círculo. Me salió perfecto, ¿verdad? El círculo. No, pues con trampa hasta yo. ¿Quién dijo eso? Willy. ¿Qué onda, Willy? Se quedó serio No. el Willy. No, que no me ande echando la barra a mí. Ok. Bueno, entonces, esto pues va a tener su centro, ¿verdad? Si sacamos el radio de aquí hasta acá, vamos a usar cualquier sentido. En este caso se me ocurre usar un sentido, puede ser a favor o en contra de las manecillas del reloj, no importa. Lo que importa es que si vamos a seleccionar un sentido, no podemos cambiar el sentido. Entonces ahorita voy a seleccionar un sentido a favor de las manecillas del reloj. Y en las líneas me salieron perfectas. Si vemos y trazamos nuestro vector R de n, ¿cómo quedaría el vector R de n en este caso de este círculo perfecto? Una línea recta. Una línea recta, así es. Mire, la línea me salió perfecta. ¿Verdad, Jesús Ríos? A ver, Willy, dile algo. No, Willy es muy serio. Willy arruina las bromas. Bien. Ya que Willy anda serio, Willy, ¿nos podrías decir cuál sería el descriptor de Fourier de esto? Sería la, pues, según como entendiera, la transformada de Fourier sobre R0, ¿no? Así es. Bueno, las magnitudes. ¿Sí? ¿Y cómo sería? Mm. No, no estoy seguro. Vamos a regresar a Willy a señales, se me hace. Ahorita le voy a chismear a la maestra Alma. A ver, Navarro. Sí, Aquí, ¿cuál sería la transformada de Fourier de R de n, el descriptor de Fourier? sería un impulso ¿En dónde? en K igual a 0. Así es. Sería un impulso en K igual a 0.
¿Y cuánto vale ese impulso? Pues 1, porque estamos normalizando. ¿Verdad? Entonces podemos ver cómo es que el descriptor de Fourier describe una figura geométrica de cualquier dimensión con un simple impulso. Puedes describir un círculo, una esfera o una hiperesfera con un simple impulso en K igual a 0. Y ahí esa es la característica que pudiéramos sacar para describir figuras geométricas de cualquier tamaño. ¿Preguntas de eso? No. ¿Dudas? Pues yo nada más una pregunta, profe. Por ejemplo, en la primera evaluación que hicimos de la tarea, Sí. habíamos utilizado unas propiedades, pues unas características del centroide y esas se pudieron haber calculado con algo parecido a eso del descriptor de Fourier. Pues sí, nada más que el descriptor de Fourier, pues te ayuda a poder generalizar a una figura de cualquier dimensión, porque al final de cuentas R de n pues es de cualquier tamaño. Vamos a ver. Ahora otro ejemplo. O sea, pues sí podríamos usar, a lo que me refiero es que sí pudiéramos usar el descriptor de Fourier. Vamos a ver otro ejemplo, una figura así. ¿Sí? Aquí está su centro. Y vamos a trazar un radio. En este caso, vamos poniéndolo, pues no sé, en contra de la manecilla del reloj. No importa. Nada más importa definir un sentido y no cambiarlo. ¿Cómo sería aquí? Nuestro vector R de n. Pues va a ser como unas montañitas, ¿no? Como empezando en forma de cosenito. Algo así como un cosenito, ¿verdad? Vamos a suponer que esos lobulitos todos son iguales. ¿Sí? Espérenme tantito. Vamos a suponer que estos lobulitos son iguales. Sí son iguales, ¿verdad, Raúl? Sí, yo sí los veo iguales. Los veo iguales, ¿verdad? Willy dice que no. Willy dice que no. Willy ha andado muy contreras ahora, esta clase. Oh, ¿por qué me están dando la vara nomás a mí? A ver, Jesús Ríos, ¿qué vamos a hacer con Willy? No, Willy es buen chavo. Ok, le vamos a dar otra oportunidad. Sí. Ah, bueno. Willy, ¿tú ves los lóbulos iguales? Sí. Ah, muy bien. Entonces, pues se vería como algo así, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ¿cómo sería la transformada de Fourier de esto? Habría un componente en
en 0 y otros 2 dependiendo de la frecuencia que sea de la señal. Ujú. A ver, permítanme tantito, necesito checar un detalle y luego continuamos. Bien. No, esperen. Sí, así es. Tal como lo dice Willy, pues tendríamos un pico en la frecuencia 0, que de hecho ese pico pues sería algo así como una especie de frecuencia 0 que tendríamos por aquí. Y pues aparte tenemos aquí un coseno que estaría pues por aquí en algún, sería un impulso en algún punto de la, de los valores de K. Vamos a poner que sería K1. Este tendría valor de 1 y pues este tendría un valor menor a 1. ¿Sí lo observan? Entonces, si se fijan cómo pudiéramos trasladar figuras geométricas a unos cuantos impulsos en Fourier, cómo es que Fourier nos puede ayudar a describir figuras geométricas. ¿Preguntas? No. Bien. Vamos a ver. Un cuadrado. Es un cuadrado perfecto. ¿Qué opinas, Shui? Sí, yo sí lo veo bien. Ok. ¿Y crees que Willy opine lo mismo? Yo digo que sí. Ah, bueno. A ver si no me cae el karma algún día de estos. Siempre hago esa broma de forzar a los estudiantes a que me digan que escribo bonito. A ver si no me toca que un día de estos algún estudiante sea mi jefe. De hecho, ahorita soy presidente de claustro doctoral. Muchos de los que fueron mis profesores, pues ahora yo dirijo las reuniones. Y a veces en broma les digo, ya, ¿qué me vas a quitar? Bien. ¿Cómo quedaría RDN en este caso?
¿Cómo quedaría? Que parecido al anterior, pero picudo, ¿no? Picudo. Sí, como una señal triangular. Ok, vamos a ver. Dicen que quedaría como una especie de señal triangular así. Sí, y el valor más bajo sería el pico de abajo. Ok. Bien. Entonces, pues en este caso, pues ya quedaría nuestra frecuencia 0. Sería la frecuencia que estaría por aquí. Y luego pues ya nos quedarían otras frecuencias, ¿verdad? Para describir una figura cuadrada. O también un cubo o un hipercubo. ¿Sí saben a lo que me refiero con un hipercubo o una hiperesfera? Yo no. ¿No? Ok. Esto es un círculo, ¿verdad? De acuerdo. Esto sería una esfera. ¿Cuál es la diferencia entre el círculo y la esfera? Sus dimensiones. Que el círculo está en 2 dimensiones y la esfera está en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, por ende, ¿qué sería una hiperesfera? Una esfera de más de 3 dimensiones. Así es. Una hiperesfera, pues es una esfera de más de 3 dimensiones. Entonces, ¿qué sería un hipercubo? Un cubo de más de 3 dimensiones. Así es. Una hiperfigura, pues una figura de más de 3 dimensiones. Les llamamos así porque, pues bueno, alguien se pudiera imaginar una esfera de 4 dimensiones. No. Pues no. Nuestro cerebro no está preparado para visualizar algo así. O un hipercubo. Para decir que ni siquiera con el consumo de sustancias ilegales pudieran imaginarlo. Nuestro cerebro no puede imaginar. No significa que no exista, sí existe. Pero, pues bueno, eso ya son otros temas. Entonces, pues no importa la dimensión de la figura, porque al final de cuentas, RDN, como podemos ver aquí, acepta figuras de cualquier dimensión. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el valor de los descriptores de Fourier? ¿Y en qué nos pueden ayudar con esto que acabamos de ver? Pues ayudan a describir la forma de algo sin importar su dimensión en un vector de solo una dimensión. Deja todo en una sola dimensión, sino aparte, al ser Fourier, pues puede ser la mitad del tamaño de RDN, si se fijan. Entonces, eso es una ventaja también, que se reduce mucho el tamaño. Entonces, reducimos las dimensiones del patrón geométrico que estamos buscando. Bien, ¿algunas dudas hasta aquí? No. No, muy bien. Me voy a cambiar ahora la computadora para ver estos ejemplitos en MATLAB, cómo funciona. Sale. Entonces, dejar de presentar.
Voy a abandonar la sesión y luego me conecto allá. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, muy bien. Voy a partir pantalla de nuevo. De nuevo. Ok. Aquí vamos a ver ahora algunos programitas. Miren, primero vamos a empezar por la transformada corta de Fourier. Una de las cosas interesantes de la transformada corta de Fourier es que podemos utilizar no solamente ventanas rectangulares. Cuando hacemos la división de la señal, cuando agarramos la señal y la dividimos en ventanas, pues lo primero que pensamos es en una ventana rectangular. Pero no necesariamente podemos usar una ventana rectangular. Podemos utilizar, por ejemplo, una ventana de Hamming, una de Blackman. Al final de cuentas, estamos multiplicando una ventana por una señal. ¿Y eso qué nos recuerda? Pues los filtros FIR, ¿se acuerdan? Entonces podemos usar la misma teoría filtros FIR para una transformada corta de Fourier. Aquí pues, tengo un ejemplo donde estructuro una señal, selecciono el tipo de ventana, luego selecciono el tamaño, ¿ok? El tamaño de la ventana y luego ya vamos a mostrar lo que se le conoce como espectrograma. Voy a seleccionar una ventana rectangular, voy a decir que sea de 50 elementos y mi señal. Esta es mi señal en el dominio del tiempo, son dos frecuencias. Aquí está la señal. Una de 4pi y la otra de 50pi con intervalos de 0.01. La señal X pues es de 1008 elementos y hago un espectrograma de 50 elementos de tal manera que aquí tengo aquí tengo las 50, ¿cómo se llama? Las 50 ventanas y me dice que tengo una frecuencia aquí y otra aquí. ¿Sí se fijan? Aquí se muestra, esto que se muestra aquí es un espectrograma donde me está diciendo cómo están ubicadas las frecuencias en los diferentes puntos. ¿Cómo está escrito aquí? Fíjense bien. Así es como se describe. Aquí sí es constante y nos dice que hay una frecuencia alta en esta parte que se refiere a esta frecuencia de 50, pero la frecuencia de 4pi está distribuida un poquito extraño, está distribuida en esta parte de esta manera. Bueno, y aquí podemos ver el espectrograma pues en 3 dimensiones. Sí. Está chido, ¿no? Eso está como ya como para impresionar a alguien. Mira la investigación que estoy haciendo. Bueno. Hay que ver más o menos ese detalle que hemos comentado. Depende mucho tanto de la ventana como del tipo de tamaño que usamos, la resolución que vamos a usar. Por ejemplo, yo puedo usar ahora una de Hamming con 50 elementos
Y fíjense cómo cambia la perspectiva aquí. Aquí está la de baja frecuencia. Y aquí me define de esta manera, perdón, aquí está la de alta frecuencia y aquí me define de esta manera la de baja frecuencia. Y aquí ese verde se refiere a la frecuencia alta y estos azulitos se refiere a los lóbulos que se generan debido a la transformada corta de Fourier, igual que aquí. Esos lóbulos se pueden visualizar mejor en esta figura. Si se fijan, aquí se ve el lóbulo de la frecuencia alta y aquí se ven los lóbulos de las frecuencias bajas. ¿Sí? Ahora vamos a volver a la ventana rectangular. Pero ahora voy a usar intervalos de 20 elementos. Al usar 20 elementos, ahora sí se representan dos frecuencias. Y el espectrograma tiene muy bien definidas las frecuencias, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Fíjense, si yo uso la ventana rectangular, le pongo 50 elementos, me da así el espectrograma. Me da que la frecuencia baja en algunos puntos es así y luego en otros puntos es así, aunque realmente la frecuencia es la misma. Pero si ahora le digo que sea de 20 elementos, ahora sí el espectrograma es mucho más fiel a las frecuencias que estoy obteniendo. ¿A qué se debe eso? ¿No es por lo que había dicho Will ahorita de que entre más pequeñas hagan las ventanitas se distorsiona el lóbulo, se pierde la resolución? Una parte es por eso. Miren, si se fijan, aquí tenemos solamente 20 ventanas y aquí vamos a tener 25 datos. Entonces tenemos más datos y así los lóbulos se hacen más cortos. Si se fijan. Y aparte, pues podemos representar más datos de la señal. ¿Ok? Y pues fíjense aquí qué padre se ve. Bien. En este otro, bueno, en este mismo programa, aquí estamos usando una señal determinista. Vamos a usar una señal no determinista. Audio read. Igual voy a seleccionar una ventana rectangular. Le voy a poner 50 elementos. La señal es de 31,000 elementos. Entonces 50 no es nada. Aquí se ve el espectrograma. Entonces, la señal, pues si viéramos la transformada de Fourier, pues veríamos las frecuencias así como tales, pero por lo pronto nos dice que al menos en toda esta porción no hay nada de frecuencias, si se fijan. Y luego en esta porción hay bajas frecuencias, en estas hay altas, aquí hay bajas y así sucesivamente. No sé si lo alcanzan a ver en pantalla, pero aquí ya nos dice, o sea, la transformada de Fourier simplemente nos daría todas estas frecuencias, pero la transformada corta pues sí nos da cómo están distribuidas las frecuencias, ¿se fijan? Aquí lo podemos ver inclusive un poquito mejor. ¿Sí? De acuerdo. Aquí la señal no determinista, simplemente la frase procesamiento de señales, es lo que dice. Podemos utilizar una ventana más grande, ponerla de 200. Y ya se ven un poquito más enmarcadas las señales porque son menos datos. Vamos a hacerlo más grande. Al cabo son 31,000 datos. Vamos a seleccionar una ventana de 1000. Ok.
Y aquí pues ya los lóbulos pues ya se enmarcan más, como se puede ver aquí, si lo observan. ¿Por qué? Porque ya son menos los datos. Entonces al reducir los datos, pues ya los lóbulos se hacen más grandes, como se puede ver aquí. ¿Ok? Bien, entonces nosotros ahí tenemos que jugar. Por ejemplo, aquí yo agarro una señal que tiene estas 4 frecuencias, lo corro y este es mi espectrograma. Tenemos 25, luego 10 más 5, 50 y 70. La de 25 me la representa muy bien aquí y luego agarra parte de la frecuencia de 25 Hz en la segunda ventana, por eso se ve este lóbulo, donde se empalma con esta señal de 2 frecuencias. Entonces, en la tercera ventana se empalma X2 con X3. Y así sucesivamente. Este es el espectrograma que me está dando. Y al final, yo lo que le estoy pidiendo en estos ciclos es nada más que me encuentre las amplitudes más grandes. De tal manera que esta señal se me representa en este vector de características. Entonces me dice que hay una frecuencia 60, que en el índice 64 tengo una amplitud de 159. En el índice 14 tengo una 72, en el índice 26 187, en 27 tengo esta amplitud y así sucesivamente. Estos ceros nada más son para separar las ventanas. Pero podemos ver que una señal, la señal original, señal X minúscula de 2516 elementos, pues la reduje a una de 11 por 2, donde una me dice la magnitud, la frecuencia y otra me dice la magnitud que tiene estas frecuencias. Y eso no son todos los datos. Estos ceros son nada más para diferenciar cada, ¿cómo se llama? Cada dato del espectro, o sea, cada elemento del espectro. Entonces, a través de este ciclo, donde yo nada más voy eligiendo los picos más altos, es que pues yo puedo extraer características de una señal en frecuencia, usando la Short Time Fourier Transform. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de descriptores de Fourier. Aquí tengo un descriptor de Fourier. Déjenme buscar la figura que está que va a procesar. Miren, aquí tengo esta figura, data M, es un círculo. Bueno, es lo más cercano a un círculo, data M. Si lo corremos, pues vamos a ver qué es lo que nos genera. Fíjense bien, aquí saca IRGB, pues en la imagen, luego lo paso a lógico. Luego de aquí, extraigo nada más la pura imagen, busco el centroide, busco el perímetro, luego aquí enseguida pues saco la resta y luego aquí utilizo BW3 Boundary para trazar los, ¿cómo se llama? Encontrar con el perímetro, ¿sí? Y el punto intermedio, trazar ay, ¿cómo se me va el nombre? Trazar la búsqueda, ya sea a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y luego acá, pues ya saco la R, saco mi R, mi vector R, saco mi transformada de Fourier. Ok, aquí nada más saco la mitad del ciclo. Y aquí ya nada más gráfico. Entonces, al correrlo, tengo aquí mi imagen original y con Region Props, con iMatch, saco la pura imagen, saco el perímetro del círculo y
este es mi vector R. Si se fijan, no fue así una raya así como tal, una línea, a pesar de que tenemos un círculo. ¿Por qué creen que no fue así una raya así como tal? Por la resolución de la imagen, ¿no? Ahí se ven los pixelillos. Una razón es porque precisamente no tenemos un círculo perfecto, ¿verdad? Eso se puede visualizar. Para que tuviéramos un círculo perfecto, estos píxeles tendrían que tener la misma distribución por todo el círculo. Y se fijan, en los extremos, pues no está todo plano. Luego como que se van haciendo cada diferente. Y aquí sí cada cuadrito va agarrando una posición diferente. Eso crea una pequeña onda. Pero de todas maneras, en el descriptor de Fourier se ve la magnitud más grande, que es la que representa esta frecuencia, y ya las otras pues no son muy significativas. Entonces aquí lo podemos ver funcionando. ¿Ok? Déjenme, abro la imagen para irla modificando. ¿Sí? Ah, no sé por qué dejé de compartir. Esta es la imagen. Data image. Vamos a modificarla. Vamos ahora a poner pues un cuadrado. ¿Sí? Ahora va a ser un cuadrado. Vamos a ver qué sucede. Aquí está la imagen original, aquí está el cuadrado. Y pues resulta de que este es el patrón de un cuadrado. Y aquí está, vean en cuántos componentes podemos describir un cuadrado. Una imagen, el cuadrado, con file con image y array, agarró el puro cuadro. Y bin sería la imagen que contiene el cuadro. Y bin, pues es una imagen de 120 por 159. Es decir, son 19.080 datos que pueden estar representados en estas frecuencias que me dicen que hay un cuadrado. Aquí yo al final de esto hago este ciclo para tomar ¿cómo se llama? Las frecuencias mayores a un valor muy pequeño, casi cero, y sus frecuencias. Y lo agrupo en un vector X mayúscula, donde al final de cuentas se me hizo igual, de 12 por 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Mi cuadrado de 19.000 elementos, pues lo puedo representar en este vector de 22 elementos. Y por ejemplo, si hiciéramos otra vez el círculo, vamos a ver si podemos lograr hacer el círculo perfecto. Entonces ahí está más o menos, ¿no? Hay un circulillo. Creo que no nos salió tan perfecto el círculo. Bueno, pues no nos salió tan perfecto el círculo, pues nos salió así. En el Paint le puede dar Control Z, se me hace, y chance y vuelve a la imagen original. Ok. Entonces fíjense bien, aquí nos representa esta figura con estos, ¿cómo se llama? Con estas frecuencias. Y si lo vemos, una señal y bin 109 por 118. 12.000 elementos, pues
Lo representamos ahora con 6 elementos. Esto me dice que es un círculo, es casi un círculo. Bien, vamos a buscar otras figuras. Ya sabemos que un círculo de cualquier tamaño, cualquier dimensión, pues ya se nos hace muy poquitos datos. Vamos a buscar, por ejemplo, una figura así. ¿Cómo creen que salga? Este sí va a ser como un seno o un coseno, pero picudo en vez de Pues como, vamos a ver. como la del cuadrado, pero sí va a tener hacia abajo y hacia arriba las... Sí, aquí, como lo dijo Chuy, pues va a ser como un seno y coseno medio picudón, ¿verdad? Y pues aquí ya hay varias frecuencias. Pero aquí estas frecuencias nos dicen que es un cuadrado, ¿verdad? Y tenemos un vector de 13 por 32. Igual, redujimos mucho la información porque la imagen original es de 134 por 144 a 13 por 2. Pues, no sé, vamos a ponerle más, vamos a complicar más la figura. A ver, vamos a ver qué pasa con esto. Aquí pues igual. Saca la figura. Aquí pues sí, ya son muchas frecuencias muy raritas. Y aquí sí, ya fue 59 por 2, pero aún así. Y bin es de 188 por 278. Y bin pues son 52,000 datos. Y se nos fue a 118 datos, 59 por 2. Entonces, pues significativamente redujimos la dimensión de esto. A nuestra vista, esto no forma ninguna figura, ¿verdad? Pero ya si comparamos estas frecuencias contra otras figuras, ahí sí ya pudiéramos ver patrones. O sea, un algoritmo ya podría ver estos patrones e interpretarlos como figuras. Nosotros como humanos pues no podemos, pero ya esto, si le decimos a un algoritmo, esto de aquí corresponde a pues esta majadería medio rara, pues la computadora ya lo va a saber. O este pico corresponde a un círculo, la computadora ya va a saber. Entonces ya la computadora puede trabajar en este dominio sin problemas si tú la entrenas para que trabaje en este dominio. Y ya puede trabajar con mucho menos información, pero con comparando figuras y haciendo todo lo que necesita hacer. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? No. ¿No? Yo aquí tengo una pequeña anécdota. Recuerdo que yo utilicé los descriptores de Fourier en mi tesis de maestría. Y sí, por ejemplo, yo hacía mi figura, ¿no? O sea, vamos a regresarnos al circulito. Pues yo hacía mi círculo. Y pues sí, hacía esta parte, ¿no? La pasaba a lógico y luego sacaba el Radiant Props para sacar la imagen y luego sacaba el centroide y sacaba el perímetro. Y luego de ahí buscaba, todo esto es para buscar un punto inicial, una coordenada inicial. Y recuerdo que en el MATLAB 2006, que era el que yo usaba en aquellos años, este es un MATLAB 2018, no existía
el BW Trace Boundary. Yo tenía el MATLAB 2006A. Entonces yo me puse a hacer un algoritmo de tracking que lo que hacía era que ponías un punto inicial y luego iba guardando en un arreglo las coordenadas de estos puntos. Pues una figura así era fácil, ¿verdad? Pero como ustedes bien saben, pues hay que generalizar. Así que para generalizar, pues yo tenía que probar, pues, con figuras como esta de DataIm 1. Y en este caso, si era un rollo, porque el tracking pues estaba a veces medio complicado. Miren, déjenme les pongo algo que pudiera resultar complicado. A ver, vamos a dibujarle algo por aquí. A ver si ahí ven lo complicado que se puede poner a veces. Porque, fíjense bien, iba siguiendo aquí el algoritmo, llegué a este punto, luego se viene para acá, luego para acá, y luego aquí, por ejemplo, en este punto de aquí, pues ¿para dónde se va el algoritmo? Porque se viene, sigue esta línea, luego sigue este punto, y luego se viene para acá, y luego para acá, y luego ya para dónde sigue. Aquí se trunca, tiene que buscar para este lado, ¿se fijan? Entonces, recuerdo que para resolver ese problema me llevó 2 semanas haciendo el algoritmo de tracking. Total de que lo logré, y ya logrando hacer el algoritmo de tracking, pues ya sacar la transformada de Fourier y el descriptor de Fourier, pues ya era sencillo. En cuanto lo logré, 2 semanas después del algoritmo, de que estuve batallando haciendo el algoritmo, a los 3 días sale el MATLAB 2006B. Y adivinen con qué función nueva salió. Con BW3 Boundary. Cuando me dijeron, vean cómo me frustré. ¿Y utilizó su algoritmo o utilizó el BWS? No, pues al final yo usé mi algoritmo, pero pues imagínense. Si hubiera conseguido el MATLAB 2006 antes o hubiera hecho esto poquito después, pues me hubiera ahorrado esas 2 semanas de trabajo. Pero bueno, lo bueno es que aprendí a hacer algoritmos de tracking. Que sí resultaban un rollo. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, comentarios. No. Bien, fíjense cómo estos algoritmos se combinan el índice de la frecuencia contra el índice de la amplitud. En la siguiente sesión vamos a experimentar, vamos a agarrar uno de estos algoritmos que nos da información de frecuencia contra amplitud y le vamos a aplicar PCA a ver qué encontramos, a ver a qué dominio nos manda. Luego de ahí vamos a ver algo relacionado a wavelet. No vamos a ver wavelet como tal, sino qué información nos da. Y luego veremos ICA. Pero por lo pronto, ¿alguna duda hasta aquí? No. 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 Ok, bien. Entonces, si no hay más dudas, pues hasta aquí le dejamos y continuamos la siguiente sesión. ¿Ok? Sale, vale, profe. De momento, luego veremos cuándo reemplazamos la clase de lunes, porque tengo comités el próximo viernes y luego la siguiente semana también tengo varios comités de doctorado, entonces por lo pronto ya veremos luego cuándo reemplazamos la sesión, ¿sale? Por lo pronto continuamos. Hay que cerrar la grabación. Detener grabación porque si no la detenemos.